Economía, por Samuelson Norhaus. 18ª edición. Leído por Diana Valareso, Universidad UTE, Ecuador. Capítulo 1. Los fundamentos de la economía. La era de la caballería ha terminado. Ha llegado la de los sofistas, los economistas y los matemáticos. Edmund Burke. Introducción. A medida que el lector se dispone a iniciar sus estudios, probablemente se pregunte, ¿por qué estudiar economía? En realidad, la gente lo hace por varias razones. Muchos esperan ganar dinero, algunos se preocupan porque se les considerará analfabetos si no pueden comprender las leyes de oferta y demanda. Otros se interesan en saber cómo las computadoras y la revolución informática están moldeando nuestra sociedad o por qué la desigualdad en la distribución del ingreso en Estados Unidos se ha incrementado tanto en los últimos años. ¿Por quién doblan las campanas? Todas estas razones y muchas otras tienen sentido. Aún así, como todos nos hemos dado cuenta, existe una razón muy importante para aprender las lecciones básicas de la economía. Toda nuestra vida, desde la cuna hasta la tumba y más allá, nos enfrentaremos con las verdades brutales de la economía. Como votantes, tomaremos decisiones sobre cuestiones que no se pueden comprender si no se han dominado los fundamentos de esta disciplina. Si no estudiamos economía, no podremos estar plenamente informados sobre el comercio internacional, el impacto económico de Internet o la disyuntiva entre inflación y desempleo. Elegir la profesión a la que vamos a dedicarnos toda nuestra vida constituye la decisión económica más importante que haremos. Nuestro futuro depende no solamente de nuestras habilidades, sino también de la manera en que fuerzas económicas fuera de nuestro control afectan nuestros salarios. Además, el conocimiento que tengamos de economía puede ayudarnos a invertir los ingresos que ahorramos. Por supuesto que el estudio de la economía no nos convertirá en genios, pero sin ella, los dados de la vida juegan en nuestra contra. No hay necesidad de extendernos sobre este punto. Esperamos que usted descubra que la economía, además de ser útil, constituye un campo fascinante por derecho propio. Generaciones de estudiantes han descubierto, a menudo con sorpresa, cuán apasionante puede ser esta disciplina. Escasez y eficiencia, dos temas gemelos en economía. ¿Qué es la economía? En los últimos 50 años, el estudio de esta ciencia se ha expandido y abarca una inmensa variedad de temas. ¿Cuáles son las principales definiciones de esta disciplina cada vez más amplia? Las importantes se incluyen a continuación. Explora el comportamiento de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de las acciones. Analiza las razones por las cuales algunas personas o países tienen ingresos elevados, mientras que otros son pobres y sugiere maneras para elevar los ingresos de los pobres sin dañar la economía. Examina los ciclos económicos, las altas y bajas del desempleo y la inflación, junto con las políticas para moderarlos. Estudia el comercio internacional, las finanzas y los efectos de la globalización. Analiza el crecimiento en países en desarrollo y propone maneras de estimular el uso eficiente de los recursos. Se pregunta cómo pueden implementarse políticas gubernamentales para alcanzar metas importantes como un rápido crecimiento económico, un uso eficiente de los recursos, en pleno empleo, la estabilidad de precios y una distribución justa del ingreso. Esta es una buena lista, pero usted puede ampliarla muchas veces. No obstante, si condensamos todas estas definiciones, encontraremos un tema común. Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Tras esta definición, se esconden dos ideas clave de la economía. Los bienes son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con eficiencia. De hecho, la economía es una disciplina importante debido a la escasez y al deseo de ser eficientes. Pensemos en un mundo sin escasez.
¿cuáles serían las consecuencias de poder producir cantidades infinitas de todos los bienes o de satisfacer en su totalidad los deseos humanos? La gente no se ocuparía por extender sus ingresos limitados porque tendría todo lo que quisiera. Las empresas no tendrían que preocuparse por los costes laborales o por la atención de la salud. Los gobiernos no necesitarían preocuparse por los impuestos, el gasto o la contaminación porque nadie se preocuparía por ello. Además, como todos tendríamos cuanto quisiéramos, nadie tendría que preocuparse por la distribución del ingreso entre distintas personas o clases de personas. En tal paraíso de la abundancia, todos los bienes serían gratuitos, como la arena en el desierto o el agua de mar en la playa. Todos los precios serían iguales a cero y los mercados resultarían innecesarios. De hecho, la economía ya no sería una disciplina útil. Sin embargo, no hay sociedad que haya llegado a tal utopía de posibilidades ilimitadas. Nuestro mundo es uno de escasez, lleno de bienes económicos. Una situación de escasez es aquella en la que los bienes son limitados en relación con los deseos. Un observador objetivo tendría que estar de acuerdo en que incluso después de 2 siglos de rápido crecimiento económico, la producción de Estados Unidos sencillamente no es lo suficientemente alta para cubrir los deseos de todos sus habitantes. Si se suman los deseos de todos ellos, de inmediato se descubriría que sencillamente no existen bienes y servicios suficientes para satisfacer incluso una pequeña fracción de los deseos de consumo de todos. La producción nacional estadounidense tendría que ver muchas veces más grande para que el ciudadano promedio pudiera vivir al mismo nivel que un médico promedio o que un jugador de béisbol de las grandes ligas. Además, fuera de Estados Unidos, especialmente en África, cientos de millones de personas sufren de hambre y de privaciones materiales. Ante los deseos ilimitados, es importante que una economía haga el mejor uso de sus recursos limitados. Este enfoque nos lleva al concepto fundamental de eficiencia. Por eficiencia se entiende el uso más eficaz de los recursos de una sociedad para así satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Comparativamente, consideremos una economía en la que existan monopolios sin control o niveles de contaminación elevados o corrupción del Estado. Tal economía generaría menos de lo que sería posible en ausencia de estos factores, o produciría un conjunto de distorsionado bienes que dejaría a los consumidores peor de lo que estarían en otra situación. Cualquiera de las dos situaciones genera una asignación ineficiente de los recursos. La teoría económica afirma que una economía produce con eficiencia cuando no se puede mejorar el bienestar económico de una persona sin perjudicar a otra. La esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y luego encontrar la manera de organizar a la sociedad de tal manera que logre el uso más eficiente de sus recursos. Es ahí donde la economía hace su contribución exclusiva. Microeconomía y macroeconomía. Frecuentemente se considera a Adam Smith como el fundador de la microeconomía, rama de nuestra disciplina que se ocupa hoy del comportamiento de entidades individuales tales como mercados, empresas y hogares. En la riqueza de las naciones, 1776, Smith consideró de la manera que se fijan los precios individuales, estudió la determinación de los precios de la tierra, el trabajo y el capital e investigó las fortalezas y debilidades del mecanismo de mercado. Y lo que es más importante, identificó las propiedades notables de eficiencia de los mercados y observó que el beneficio económico resulta de las acciones interesadas de los individuos. Todo lo anterior sigue siendo relevante en la actualidad, y si bien el estudiante de la microeconomía ha experimentado grandes adelantos desde la época de Smith,
políticos y economistas siguen citándolo por igual. La otra rama importante de nuestra disciplina es la macroeconomía, la cual se refiere al desempeño general de la economía. La macroeconomía no existía en su forma moderna hasta 1936, cuando John Maynard Keynes publicó su obra revolucionaria Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En esa época, tanto Inglaterra como Estados Unidos seguían estancados por la Gran Depresión de los años 30, con más de la cuarta parte de la fuerza laboral estadounidense desempleada. En su nueva teoría, Keynes desarrolló un análisis de las causas de los ciclos económicos, en los que alteran periodos de desempleo alto e inflación elevada. En la actualidad, la macroeconomía analiza una amplia variedad de temas, como la manera en que se determina la inversión total y el consumo, las formas en que los bancos centrales manejan el dinero y las tasas de interés, las causas de la crisis financiera internacional y por qué algunos países crecen rápidamente mientras otros permanecen estancados. Si bien la macroeconomía ha progresado mucho desde sus primeras conclusiones, los temas de los que se ocupó Keynes todavía hoy definen el estudio de la macroeconomía. Las dos ramas, microeconomía y macroeconomía, convergen para integrar el núcleo de la economía moderna. La lógica de la economía. La vida económica es una colmena enormemente complicada de actividades, en la que la gente compra, vende, negocia, invierte y convence. El objetivo final de la ciencia económica y de este libro es comprender esta actividad compleja, cómo proceden los economistas para realizar su tarea. Los economistas utilizan el enfoque científico para entender la vida económica. Esto implica observar las cuestiones económicas y obtener información de la estadística y de los registros históricos. Para fenómenos complejos, como los efectos del déficit presupuestal o las causas de la inflación, la investigación histórica constituye una fuente abundante de ideas. A menudo, los economistas se basan en análisis y teorías. Los planteamientos teóricos les permiten hacer amplias generalizaciones, tales como las que se refieren a las ventajas del comercio internacional y la especialización o las desventajas de los aranceles y las cuotas. Además, los economistas han desarrollado una técnica especializada que se conoce como econometría, la cual aplica las herramientas de la estadística a los problemas económicos. Mediante la econometría, los economistas pueden discernir entre miles de datos para extraer relaciones sencillas. Los economistas en ciernes también deben permanecer alerta ante las falacias comunes del razonamiento económico, dado que las relaciones económicas a menudo son complejas e involucran muchas variables distintas. Resulta fácil confundirse acerca de la razón exacta detrás de los acontecimientos o el efecto de las políticas en la economía. Algunas de las falacias más comunes que se encuentran en el razonamiento económico son las siguientes. La falacia post hoc. La primera falacia se refiere a la deducción de una relación de causalidad. La falacia post hoc se presenta cuando se supone que, dado a un acontecimiento, sucedió antes que otro. El primero fue la causa del segundo. Un ejemplo de este síndrome se manifestó en la Gran Depresión de la década de los 30 en Estados Unidos. Algunas personas habían observado que a los periodos de expansión económica les precedía o les acompañaba un aumento de precios. A partir de esta observación, concluyeron que el remedio adecuado contra una depresión era elevar precios y salarios. Esta idea dio origen a una multitud de leyes y reglamentos destinados a elevar ambas variables de manera ineficiente. ¿Fomentaron estas medidas la recuperación económica? Casi con toda seguridad no lo hicieron. En realidad, probablemente los obstaculizaron.
y la recuperación se produjo recién cuando el gasto total comenzó a elevarse a medida que el gobierno aumentó el gasto militar en preparación para la Segunda Guerra Mundial. Fracaso en mantener el resto constante. El segundo error es no mantener el resto constante cuando se considera una cuestión. Por ejemplo, quizás deseamos saber si el aumento de las tasas impositivas elevará o reducirá los ingresos por concepto de impuestos. Algunas personas han adelantado el atractivo argumento de que es posible obtener todas las ventajas, menores impuestos y mayor recaudación. Sostienen que, al mismo tiempo, la reducción de impuestos eleva los ingresos del Estado y reduce el déficit presupuestal. Mencionan los recortes a los impuestos en 1964 durante la era de Kennedy-Johnson, los cuales disminuyeron considerablemente las tasas impositivas y generaron un aumento de los ingresos del gobierno en 1965. Así, se concluye que los ingresos aumentan cuando se reduce la tasa impositiva. ¿Dónde está el error de este razonamiento? Este argumento pasa por alto el hecho de que la economía creció en 1964 a 1965. Como los ingresos de las personas aumentaron durante ese periodo, lo mismo sucedió con los ingresos del gobierno. A pesar de que las tasas impositivas eran inferiores, estudios cuidadosos han comprobado que los ingresos pudieron haber sido superiores en 1965 si las tasas impositivas no se hubieran reducido en 1964. Por lo tanto, este análisis no mantiene el resto, por ejemplo, los ingresos totales constante. La falacia de la composición. En ocasiones se supone que lo que es cierto para una parte del sistema también lo es para la totalidad del mismo. Sin embargo, en economía, a menudo se encuentra que el total es diferente a la suma de sus partes. Cuando se supone que lo que es cierto para una parte también lo es para la totalidad, se cae en la falacia de la composición. A continuación, se presentan algunas afirmaciones verdaderas que resultarían sorprendentes si se ignora la falacia de la composición. 1. Si un agricultor tiene una cosecha enorme, tendrá un ingreso superior. Si todos producen una cosecha sin precedentes, los ingresos agrícolas disminuirían. 2. Si una persona recibe una gran cantidad de dinero, esa persona tendrá mayor bienestar. Si todos reciben una gran cantidad de dinero, es probable que empeore el bienestar de la sociedad. 3. Si se impone un precio elevado a la producción de una industria determinada, es probable que se beneficien los productores de esta industria. Si se imponen precios elevados a todas las industrias, empeorará el bienestar de la mayoría de los productores y consumidores. En estos ejemplos no hay trucos ni magia, más bien son resultado de sistemas de individuos que interactúan unos con otros. A menudo, el comportamiento del agregado resulta muy distinto al de cada individuo. En esta introducción mencionamos estas falacias muy brevemente. Más adelante, a medida que introduzcamos las herramientas de la economía, proporcionaremos ejemplos de cómo la falta de atención a la lógica económica puede conducir a conclusiones falsas y muchas veces a errores costosos. Cuando se llega al final de este libro, puede volver a este capítulo para ver por qué cada uno de estos ejemplos paradójicos es cierto. Mentes frías al servicio, de corazones ardientes. Durante el siglo pasado, la economía dejó de ser una diminuta bellota para convertirse en una majestuosa roble. Bajo sus ramas en crecimiento se encuentran explicaciones de las ganancias del comercio internacional, consejos sobre cómo reducir el desempleo y la inflación, fórmulas para invertir fondos de pensión e incluso propuestas para vender derechos para contaminar. En todo el mundo, los economistas trabajan para coleccionar datos y mejorar nuestro entendimiento de las tendencias económicas.
Cabría muy bien preguntarse cuál es el objetivo de este ejército de los economistas que miden, analizan y realizan cálculos. El objetivo final de la ciencia económica es mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas. Aumentar el Producto Interno Bruto no es solo un juego de cifras. Mayores ingresos significan buena comida, hogares cálidos y agua caliente. También implican contar con agua potable y con vacunas contra las plagas perennes de la humanidad. Mayores ingresos producen más que alimento y abrigo. Los países con altos ingresos tienen los recursos para construir escuelas donde los jóvenes puedan aprender a leer y a desarrollar las habilidades necesarias para utilizar la maquinaria moderna y las computadoras. A medida que los ingresos aumentan, los países pueden financiar investigaciones científicas para determinar técnicas agrícolas adecuadas para su clima y suelo, o para desarrollar vacunas contra enfermedades locales. Cuando se liberan recursos debido al crecimiento económico, la gente tiene tiempo libre para realizar actividades artísticas, como la poesía, la música, y la población tiene tiempo libre para leer, escuchar e interpretar obras de arte. Aunque no existe un patrón único para el desarrollo económico y las culturas son diferentes alrededor del mundo, la eliminación del hambre y la enfermedad y el control de los elementos naturales es una meta universal del ser humano. Sin embargo, siglos de historia de la humanidad han demostrado que tener el corazón ardiente no basta para nutrir a los hambrientos o para curar a los enfermos. Un mercado libre y eficiente no necesariamente producirá una distribución del ingreso que sea socialmente aceptable. Para determinar cuál es el mejor camino hacia el progreso económico o hacia una distribución equitativa del producto de la sociedad, se necesita tener una mente fría para poder sopesar objetivamente los costes y los beneficios de los distintos planteamientos y mantener dentro de los humanamente posible el análisis libre de aspectos idealistas. En ocasiones, el progreso económico requerirá ser una fábrica obsoleta. A veces, como cuando los países socialistas recientemente adoptaron los principios de mercado, la situación económica empeora antes de mejorar. Las elecciones se dificultan especialmente con el campo de la atención de la salud, donde los recursos limitados literalmente significan vida o muerte. Probablemente usted haya escuchado la máxima que dice, a cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Los gobiernos han aprendido que ninguna sociedad puede operar basada solamente en este principio utópico. Para conservar una economía saludable, los gobiernos deben mantener incentivos para que la gente trabaje y ahorre. La sociedad puede mantener a los desempleados durante un tiempo, pero cuando el seguro de desempleo cubre demasiado durante mucho tiempo, las personas dependerán del Estado y dejarán de buscar trabajo. Si comienzan a pensar que éste debe mantenerlos, se afectará su carácter emprendedor. El hecho de que los programas del Estado se deriven de objetivos nobles no significa que deben seguirse descuidadamente y sin eficiencia. La sociedad debe encontrar el equilibrio adecuado entre la disciplina del mercado y la compasión por los programas sociales del Estado. Si nuestras mentes permanecen frías para informar a nuestros corazones ardientes, la ciencia económica puede hacer lo que le corresponde para garantizar una sociedad próspera y justa. Los tres problemas de la organización económica. Todas las sociedades humanas, trátese de un país industrializado, avanzado, una economía planificada centralmente o una nación tribal aislada, deben enfrentar y resolver tres problemas económicos fundamentales. Todas las sociedades deben tener un esquema para determinar qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen. De hecho, estas tres preguntas fundamentales de la organización económica, qué, cómo y para quién,
son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la civilización humana. Examinémoslas más detenidamente. ¿Qué bienes se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe determinar qué cantidad de cada uno de los muchos bienes y servicios posibles producirá y cuánto lo hará. Hoy produciremos pizzas o camisas, unas pocas camisas de calidad o muchas baratas. Utilizaremos recursos escasos para producir muchos bienes de consumo como pizzas, o produciremos menos bienes de consumo y más bienes de capital como máquinas para hacer pizzas, que impulsarán la producción y el consumo en el futuro. ¿Cómo se producen los bienes? Una sociedad debe determinar quién se encargará de la producción, con qué recursos y qué técnicas de producción utilizará, quién se dedica a la agricultura y quién a la enseñanza. La electricidad se debe generar a partir del petróleo, del carbón o del sol. ¿Serán personas o robots quienes operen las fábricas? ¿Para quién se producen los bienes? ¿Quién se lleva los frutos de la actividad económica? ¿La distribución del ingreso y la riqueza es justa y equitativa? ¿Cómo se divide el producto nacional entre los distintos hogares? ¿Existen muchos pobres y pocos ricos? Los ingresos elevados se destinan a los profesores, a los atletas, a los trabajadores de las fábricas de automóviles o a los capitalistas del riesgo. ¿La sociedad proporcionará el consumo mínimo a los pobres o deben estos trabajar si desean alimentarse? Economía positiva frente a economía normativa. Cuando se consideran los problemas económicos, deben distinguirse los problemas de hechos de los de justicia. La economía positiva describe los hechos de una economía, mientras que la normativa se refiere a los juicios de valor. La economía positiva analiza preguntas como ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? ¿El libre comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría de los estadounidenses? ¿Cuál es el efecto de las computadoras sobre la productividad? A pesar de que estas son preguntas difíciles de responder, todas pueden solucionarse con base en el análisis y la evidencia empírica, lo cual los coloca en el dominio de la economía positiva. La economía normativa comprende preceptos éticos y normas de justicia. Debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a obtener ayuda del Estado. Debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación no aumente con demasiada rapidez. ¿Debe Estados Unidos segmentar a Microsoft porque ha violado las leyes antimonopolio? No hay respuestas correctas o equivocadas para estas preguntas, porque comprenden ética y valores, pero no involucran hechos. Solo se pueden resolver mediante un debate o por decisiones políticas, no solo con base en el análisis económico. La economía de mercado, la economía centralizada y la economía mixta. ¿Cuáles son las posibles alternativas que tiene una sociedad para responder a las preguntas qué, cómo y para quién? Distintas sociedades se organizan a través de sistemas económicos alternativos y la economía estudia los diversos mecanismos que una sociedad puede utilizar para distribuir sus recursos escasos. En general, distinguimos dos esquemas fundamentalmente distintos de organizar una economía. En un extremo, el Estado toma la mayor parte de las decisiones económicas y quienes ocupan los puestos jerárquicos superiores dan las órdenes a los que se encuentran en niveles inferiores. En el otro extremo, las decisiones se toman en los mercados, donde las personas y las empresas acuerdan voluntariamente intercambiar bienes y servicios, casi siempre mediante el pago en dinero. A continuación, se examinará brevemente cada uno de estos esquemas de organización económica. En Estados Unidos y cada vez más alrededor del mundo, la mayoría de las decisiones económicas se resuelven a través de los mecanismos del mercado. De ahí que este sistema económico recibe el nombre de economía de mercado. Una economía de mercado es aquella en la que los individuos y las empresas privadas
toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo. Un sistema de precios, de mercados, de pérdidas y ganancias, de incentivos y recompensas determina el qué, el cómo y el para quién. Las empresas producen los bienes que generan los máximos beneficios, el qué, utilizando las técnicas de producción que resultan menos costosas, el cómo. El consumo se determina por las decisiones de los individuos sobre cómo gastar su salario y sus ingresos de la propiedad generado por su trabajo y sus propiedades, el para quién. El caso externo de una economía de mercado en la que el Estado no interviene en las decisiones económicas recibe el nombre de economía laissez-faire. En cambio, una economía centralizada es aquella en la que el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. En una economía de este tipo, como la que existió en la Unión Soviética durante la mayor parte del siglo XX, el Estado posee la mayoría de los medios de producción, tierra y capital. También es dueño y dirige las operaciones de las empresas en la mayoría de las industrias. Es el patrón de casi todos los trabajadores y les dice cómo desempeñar sus tareas y decide cómo la producción de la sociedad debe dividirse entre los diferentes bienes y servicios. En resumen, en una economía centralizada, el Estado responde las principales preguntas económicas a través de la propiedad de los recursos y el poder para imponer sus decisiones. Ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en alguna de estas categorías extremas. Todas son economías mixtas, con elementos de economías de mercado y de economías centralizadas. Nunca ha existido una economía totalmente de mercado, aunque la economía de Inglaterra en el siglo XIX se aproximó mucho a ella. En la actualidad, en Estados Unidos, la mayor parte de las decisiones se toman en el mercado. Sin embargo, el gobierno desempeña un papel importante en la supervisión de su funcionamiento, aprueba las leyes que regulan la vida económica, produce servicios educativos y policíacos y controla la contaminación. Hoy en día, la mayoría de las sociedades tiene una economía mixta. Posibilidades tecnológicas de la sociedad. Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se lanza al mar, cada cohete que se dispara, significa, en última instancia, un robo a aquellos que pasan hambre y no son alimentados. Presidente Dwight Eisenhower. Toda economía tiene una cantidad limitada de recursos, trabajo, conocimientos técnicos, fábricas y herramientas, tierra, energía. Cuando decide qué va a producir y cómo debe producirlo, decide en realidad cómo va a asignar los recursos entre los miles de posibles bienes y servicios. ¿Cuánta tierra se destinará al cultivo del trigo? ¿Cuánta albergar a la población? ¿Cuántas fábricas producirán computadoras? ¿Cuántas elaborarán pizzas? ¿Cuántos niños crecerán para convertirse en deportistas profesionales, en economistas o en programadores de computadoras? Ante el hecho innegable de que los bienes son escasos en relación con los deseos, una economía debe decidir cómo arreglárselas con recursos limitados. Debe elegir entre diferentes canastas de bienes, el qué, seleccionar entre distintas técnicas de producción, el cómo, y decidir al final quién consumirá los bienes, el para quién. Insumos y productos. Para responder estas tres preguntas, toda sociedad debe tomar decisiones respecto de los insumos y de los productos de la economía. Los insumos son los bienes o servicios que se utilizan para producir bienes o servicios. La economía utiliza la tecnología disponible para transformar estos insumos y generar los productos. Los productos son los distintos bienes o servicios que resultan del proceso de producción que se consumen o se emplean en un proceso de producción posterior. Considere la producción de pizza. En este caso, los huevos, la harina, el horno y el trabajo calificado del chef son los insumos. La pizza deliciosa es el producto. En educación,
Los insumos son el tiempo de los profesores, los laboratorios y los salones de clase, los libros de texto y materiales similares, mientras que los productos son los ciudadanos informados, productivos y bien pagados. Otro término para insumos es el de factores de producción, los cuales pueden clasificarse en tres categorías amplias: tierra, trabajo y capital. Tierra, o, de manera más general, recursos naturales. Representa el regalo de la naturaleza para nuestros procesos productivos. Comprende la tierra que se utiliza para la agricultura o para cimentar viviendas, fábricas y carreteras. Los recursos energéticos necesarios para poner en marcha nuestros automóviles y calentar nuestros hogares, y los recursos no energéticos como el cobre, el acero y la arena. En el mundo congestionado de la actualidad, debemos ampliar el alcance de los recursos naturales para que incluyan nuestros recursos ambientales, como son el aire puro y el agua potable. Trabajo. Se refiere al tiempo que una persona dedica a la producción, trabajando en fábricas de automóviles, cultivando la tierra, enseñando en una escuela u horneando pizzas. Miles de ocupaciones y tareas para todos los niveles de habilidades las ejecuta el trabajo. Constituye el insumo más familiar y crucial de una economía industrializada avanzada. Los recursos de capital integran los bienes durables de una economía y se utilizan para producir otros bienes. Entre los bienes de capital están las máquinas, las carreteras, las computadoras, los martillos, los camiones, las acereras, los automóviles, las lavadoras y los edificios. Como se analizará más adelante, la acumulación de bienes de capital especializados resulta esencial para la tarea del desarrollo económico. Resumiendo los tres problemas económicos en términos de insumos y productos, una sociedad debe decidir: 1. ¿Qué productos elaborar y en qué cantidades? 2. ¿Cómo producirlos? Es decir, ¿con qué técnicas deben combinarse los insumos para obtener los productos deseados? Y 3. ¿Para quién deben elaborarse los productos y entre quiénes se deben distribuir? Frontera de las posibilidades de producción. Los países no pueden tener cantidades ilimitadas de todos los bienes. Dependen de los recursos y las tecnologías de que puedan disponer. La necesidad de elegir entre oportunidades limitadas se acentúa durante las épocas de guerra. Cuando se discutía si Estados Unidos debía declararle la guerra a Irak, la gente quería saber cuánto le costaría. El esfuerzo bélico tomaría 50 o 100.000 millones de dólares o incluso más de la economía civil para la ocupación y reconstrucción de Irak. Y, a medida que las cifras comenzaron a incrementarse, la gente se preguntaba con naturalidad: ¿por qué estamos vigilando Bagdad en lugar de Nueva York, o reparando el sistema eléctrico del Medio Oriente y no el del Medio Oeste de Estados Unidos? ¿Cómo se desprende de la cita del presidente Eisenhower que se incluyó anteriormente: mientras más recursos se destinen a las tareas militares, menos habrá disponible para el consumo y la inversión de los civiles? Describamos esta lección con más claridad considerando una economía que produce solamente dos bienes económicos: armas y mantequilla. Aquellas, por supuesto, representan el gasto militar y esta el civil. Suponga que nuestra economía decida dedicar toda su energía a la producción del bien civil, la mantequilla. Hay una cantidad máxima de mantequilla que se puede producir cada año. Esta depende de la cantidad y la calidad de los recursos de la economía y de la eficiencia productiva con la que se le utilice. Suponga que la cantidad máxima que puede producirse con la tecnología y los recursos existentes es de 5 millones de libras de mantequilla. En el otro extremo, imagine que todos los recursos se dedican a la producción de armas. De nuevo, dados los recursos limitados, la economía solo puede producir una cantidad limitada de armas. Para este ejemplo, supongo que la economía puede producir 15.000 armas de cierto tipo si no se produce mantequilla. Existen estas dos posibilidades extremas. Entre ellas hay muchas otras. Si estamos dispuestos a dejar que producir algunas libras de mantequilla, podemos dejar tener algunas armas.
Si luego aceptamos dejar de producir más mantequilla, podremos producir todavía más armas. En la tabla 1.1 se muestran algunas posibilidades. La combinación F muestra el extremo en el que solo se produce mantequilla y nada de armas, mientras que A representa el extremo opuesto y en el que todos los recursos se dedican a la producción de armas. Tabla 1.1. Los recursos escasos determinan la relación mantequilla-armas. Los insumos escasos y la tecnología implican que la producción de armas y mantequilla es ilimitada. A medida que nos movemos de A a B a F, transferimos mano de obra, maquinaria y tierra de la industria de las armas a la de la mantequilla, y por lo tanto, aumentamos la producción de mantequilla. ¿De qué manera, usted se preguntará, puede un país convertir mantequilla en armas? La mantequilla se transforma en armas no físicamente, sino por la magia de transferir recursos de la economía de un uso al otro. Es posible representar las posibilidades de producción de nuestra economía de manera gráfica, en un diagrama como el que se muestra en la figura 1.1, el cual mira la mantequilla sobre el eje horizontal y las armas sobre el eje vertical. Si usted no está segura acerca de los distintos tipos gráficas o acerca de cómo convertir una tabla en una gráfica, consulte el apéndice de este capítulo. Representamos el punto F de la figura 1.1 a partir de los datos de la tabla 1.1 contando 5 unidades de mantequilla hacia la derecha en el eje horizontal y 0 armas hacia arriba en el eje vertical. De la misma manera, E se obtiene al desplazarse 4 unidades de mantequilla a la derecha y 5 unidades de armas hacia arriba. Y finalmente, A se obtiene con 5 unidades de mantequilla a la derecha y 15 de armas hacia arriba. Si llenamos las posiciones intermedias con nuevos puntos que representen todas las combinaciones diferentes de mantequilla y armas, tenemos la curva continua que se muestra como la frontera de las posibilidades de producción o FPP de la figura 1.2. La frontera de las posibilidades de producción o FPP muestra las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía dados los conocimientos tecnológicos y la cantidad disponible de insumos. La FPP representa el menú de bienes y servicios disponibles para una sociedad. Figura 1.1. Las posibilidades de producción en una gráfica. Esta figura muestra las distintas combinaciones de partes de producción de la tabla 1.1. La FPP en la práctica. La FPP de la figura 1.2 se refiere a armas y mantequillas, pero este mismo análisis puede aplicarse a una amplia variedad de situaciones. Así, cuantos más recursos utilice el gobierno para construir bienes públicos como carreteras, menos quedarán para producir bienes privados como viviendas. Mientras más alimentos decidamos consumir, menos ropa podremos tener. Mientras más decida consumir hoy la sociedad, menor será su producción de bienes de capital para producir más bienes de consumo en el futuro. Las gráficas de las figuras 1.3 a 1.5 representan algunas aplicaciones importantes de la FPP. En la figura 1.3 se muestra el efecto del crecimiento sobre las posibilidades de producción de un país. Un aumento de los insumos o mejores conocimientos tecnológicos le permitirían producir más de todos los bienes y servicios, con lo cual la FPP se desplaza hacia afuera. En la figura también se muestra que los países pobres deben dedicar más recursos a la producción de alimentos, mientras que los países ricos pueden alcanzar más lujos a medida que aumenta su potencial productivo. En la figura 1.4 se representa la elección entre bienes privados que se compran a un precio y bienes públicos que se pagan con impuestos. Los países pobres pueden financiar pocos bienes públicos, como atención médica y educación superior. Sin embargo, debido al crecimiento económico, los bienes públicos y la calidad ambiental representan una mayor proporción de la producción. En la figura 1.5 se muestra la elección de una economía entre A, los bienes actuales de consumo, y B, la intervención o bienes de capital, máquinas, fábricas, etc. Cuando se sacrifica el consumo actual
y se producen más bienes de capital, la economía de un país puede crecer con más rapidez, lo que permite tener una mayor cantidad de ambos bienes, consumo y capital, en el futuro. Figura 1.2. Una curva suave conecta los puntos de las posibilidades numéricas de producción. Esta frontera muestra el menú de posibilidades entre las que puede elegir la sociedad para sustituir mantequilla por armas. Supone que la tecnología y la cantidad de insumos están dadas. Los puntos situados fuera de la frontera, como el I, no son factibles o son inalcanzables. Cualquier punto situado por debajo de la curva, como el U, indica que la economía no ha alcanzado la eficiencia productiva, como sucede cuando el desempleo es alto durante la fase recesiva de los ciclos económicos. Figura 1.3. El crecimiento económico desplaza la FPP hacia afuera. A. Antes de desarrollarse, el país es pobre. Debe dedicar casi todos sus recursos a los alimentos y disfruta de pocas comodidades. B. El crecimiento de los insumos y el cambio tecnológico desplazan la FPP hacia afuera. Con el crecimiento económico, un país se mueve de A a B, lo cual incrementa poco su consumo de alimentos en relación con el aumento de su consumo de lujos. Puede aumentar su consumo de ambos bienes si lo desea. Figura 1.4. Las economías deben elegir entre bienes públicos y privados. A. Una sociedad rural pobre dedica casi todos los recursos a la producción de alimentos, por lo que le da poco para bienes públicos como autopistas o salud pública. B. Una economía urbanizada moderna es más próspera y decide gastar una mayor proporción de sus ingresos más elevados en bienes o servicios públicos, carreteras, protección del medio ambiente y educación. La disyuntiva del tiempo. La frontera de posibilidades de producción también puede ilustrar las disyuntivas que no se presentan en el mercado, pero que enfrente tendremos la vida cotidiana. Una de las decisiones más importantes que enfrentan las personas es decidir cómo utilizar su tiempo. La gente tiene tiempo limitado para emprender distintas actividades. Por ejemplo, como estudiante, usted puede contar con 10 horas para estudiar para los próximos exámenes de economía y de historia. Si solo se dedica a historia, obtendrá una calificación elevada en este curso, pero tendrá un resultado deficiente en economía y viceversa. Considere a las calificaciones de los dos exámenes como la producción de su estudio y dibuje la FPP de las calificaciones dados sus recursos limitados de tiempo. De otra manera, si los dos bienes del estudiante son calificaciones y diversión, ¿cómo dibujaría usted esta FPP? ¿Dónde se ubica usted en esta frontera? ¿Dónde están sus amigos perezosos? Costes de oportunidad. La vida está llena de decisiones. Como los recursos son escasos, siempre se debe pensar cómo gastar nuestro ingreso o nuestro tiempo limitado. Cuando elegimos entre estudiar economía, comprar un automóvil o asistir a la universidad, debemos considerar en cada caso cuánto costará la decisión en términos de las oportunidades que dejamos ir. El coste de la alternativa a la que renunciamos es el coste de oportunidad de la decisión. El concepto de coste de oportunidad se puede ilustrar mediante la FPP. Examine la frontera de la figura 1.2 que muestra la decisión entre armas y mantequillas. Suponga que el país decida aumentar sus compras de armas de 9.000 en punto D a 12.000 unidades en el punto C. ¿Cuál es el coste de oportunidad de esta decisión? ¿Es posible calcularlo en términos de dólares? Sin embargo, en economía siempre necesitamos atravesar el velo del dinero para analizar los efectos reales de las decisiones alternativas. En el nivel más fundamental, el costo de oportunidad de moverse de D a C es la mantequilla a la que debe renunciarse para producir más armas. En este ejemplo, el costo de oportunidad de las 3.000 armas adicionales es 1.000.000 de libras de mantequilla. Ahora bien, considera el ejemplo del mundo real del costo de abrir una mina de oro cerca del Parque Nacional de Yellowstone. El planificador sostiene que la mina tendrá un coste bajo, ya que afectará mínimamente los ingresos del parque. Pero un economista
respondería que los ingresos monetarios son una medida muy limitada del coste. Debemos preguntarnos si deteriorarían las cualidades preciosas y únicas de Yellowstone si se explotara la mina de oro, con el consiguiente ruido, contaminación del aire, del agua y disminución del valor recreativo para los visitantes. Aunque el coste monetario pueda ser pequeño, el coste de oportunidad de la vida salvaje perdida podría ser muy alto. En un mundo de escasez, elegir una cosa significa renunciar a alguna otra. El coste de oportunidad de una decisión es el valor del bien o servicio al que se renuncia. Eficiencia. Hasta ahora hemos supuesto implícitamente que la economía produce eficientemente, es decir, se encuentra en la frontera de posibilidades de producción y no por debajo de ella. Recuerde que eficiencia significa que los recursos de la economía se utilizan de la mejor manera posible para satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. Un aspecto importante de la eficiencia económica general es la eficiencia productiva. La eficiencia productiva se logra cuando una economía no puede producir más de un bien sin producir menos de otro bien. Esto implica que la economía se encuentra en su frontera de posibilidades de producción. Veamos por qué la eficiencia productiva requiere que la economía se encuentre en la FPP. Partamos de la situación que indica el punto D de la figura 1.2. Supongamos que el mercado demanda otro millón de libras de mantequilla. Si ignoramos la restricción que estudia la FPP, quizás consideraríamos posible producir más mantequilla sin reducir la producción de armas, desplazándose, por ejemplo, el punto I a la derecha del punto D. Pero el punto I se ubica fuera de la frontera, en la región no factible. A partir de D, no podemos obtener más mantequilla sin renunciar a algunas armas, por lo que D es un punto eficiente, mientras que I no es factible. La FPP también muestra otro lado hecho importante acerca de la eficiencia productiva. Estar en la FPP significa que producir más de un bien inevitablemente requiere duplicar otros bienes. Cuando se producen más armas, se sustituye mantequilla por armas. La sustitución es la ley de la vida en una economía con pleno empleo y la frontera de posibilidades de producción representa el menú de opciones de la sociedad. Recursos no utilizados y eficiencia. Incluso los observadores causales de la vida moderna saben que la sociedad tiene recursos no utilizados en forma de trabajadores, fábricas y tierra ociosos. Cuando existen recursos sin utilizar, la economía no se encuentra sobre su frontera de posibilidades de producción, sino más bien en el lugar por debajo de ella. En la figura 1.2, el punto U representa un punto por debajo de la FPP. En U, la sociedad productiva solamente 2 unidades de mantequilla y 6 unidades de armas. Algunos recursos no se utilizan y al ponerlos a trabajar es posible aumentar nuestra producción de todos los bienes. La economía se puede mover de U a D, produciendo más mantequilla y más armas, y con ello mejorar la eficiencia de la economía. Podemos tener nuestras armas y también comer más mantequilla. En los ciclos económicos se genera una fuente de ineficiencia. Entre 1929 y 1933, en la Gran Depresión, la producción total de Estados Unidos se redujo casi 25%, lo cual sucedió no porque la FPP haya cambiado, sino porque varias perturbaciones redujeron el gasto y empujaron a la economía por debajo de su FPP. Después de esto, la escalada militar previa a la Segunda Guerra Mundial expandió la demanda y la producción creció rápidamente a medida que la economía volvía a la FPP. Situaciones semejantes se presentan durante las recesiones de los ciclos económicos, cuando el Producto Total de la Economía estadounidense se redujo en 1982 o en 1991, o cuando la economía japonesa se estancó en los años 90. La productividad subyacente de la economía no se había reducido básicamente durante esos años. Más bien,
Las fricciones y el gasto total decreciente empujaron a la economía temporalmente por debajo de su FPP durante estos periodos. Las depresiones durante los ciclos económicos no son la única razón por la que una economía puede encontrarse por debajo de su FPP. Una de las reducciones más dramáticas de la producción se presentó a principios de la década de los 90, después de que algunos países sustituyeron sus sistemas de planificación socialista y adoptaron el libre mercado. Debido a los cambios dramáticos en las organizaciones y en los patrones de producción, esta disminuyó y el desempleo aumentó a medida que las empresas respondían a los mercados cambiantes y a las nuevas reglas del capitalismo. Ningún periodo de paz en la historia ha sido testigo de una disminución productiva tan duradera como la de los ciclos económicos reales de las economías post-socialistas. A pesar de la dolorosa que esta transición fue para el mercado, para la mayoría de estos países esta recesión fue solamente un revés temporal. Las primeras economías que realizaron sus reformas e implementaron los cambios más profundos, como es el caso de Polonia y Eslovenia, repuntaron primero y han sobrepasado sus niveles de producción real anteriores a la transición. Sus FPP de nuevo comienzan a moverse hacia afuera, en los países renuentes a introducir reformas como Ucrania o afectados por la guerra como Serbia. Ha continuado la contracción productiva real y la disminución de los estándares de vida. En el cierre de este capítulo introductorio, volvamos brevemente a nuestro tema de inicio. ¿Por qué estudiar economía? Quizá la mejor respuesta a esta pregunta es una famosa que Keynes dio en las líneas finales de su obra, La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos son más poderosas de lo que suele creerse, tanto cuando son verdaderas como cuando son falsas. En realidad, el mundo se rige por apenas algo más. Los hombres prácticos que se creen libres de toda influencia intelectual generalmente son esclavos de algún economista desaparecido. Los locos que ostentan el poder, que oyen voces en el aire, extraen su locura de las obras de algún académico admirado de unos años atrás. Estoy seguro de que se exagera mucho el poder de los intereses creados en comparación con la aceptación gradual de las ideas. Desde luego, no inmediatamente, pero sí transcurrido algún tiempo, pues en algún campo de la filosofía económica y política no son muchos los influidos por las nuevas teorías una vez que han cumplido los 25 o 30 años, por lo que es poco probable que las ideas que aplican los funcionarios, los políticos e incluso los agitadores a los acontecimientos actuales sean los más recientes. Sin embargo, para bien o para mal, son las ideas y no los intereses creados las que tarde o temprano son peligrosas. En última instancia, estudiamos economía para entender cómo es que las ideas poderosas de la economía se aplican a los temas esenciales de las sociedades humanas. Resumen. Punto A. Introducción. 1. ¿Qué es la economía? Economía es el estudio de la manera en que las sociedades eligen utilizar recursos productivos, escasos que tienen usos alternativos, para producir bienes de distintos tipos, para luego distribuirlos entre diferentes grupos. Estudiamos economía para entender no solo el mundo en el que vivimos, sino también los muchos mundos potenciales que los reformistas constantemente nos proponen. 2. Los bienes son escasos porque la persona desea mucho más de lo que la economía puede producir. Los bienes económicos son escasos, no gratuitos, y la sociedad debe elegir entre los bienes limitados que se pueden producir con los recursos disponibles. 3. La microeconomía se ocupa del comportamiento de agentes individuales, tales como mercados, empresas y hogares. La macroeconomía contempla el desempeño de la economía como un todo. En toda la economía hay que estar prevenidos ante la falacia de la composición y la falacia post-hoc, y hay que recordar mantener el resto constante. Punto B.
Los tres problemas de la organización económica. 4. Toda sociedad debe responder tres preguntas fundamentales: ¿qué, cómo y para quién? ¿Qué tipos y cantidades se producen entre la amplia variedad de todos los bienes y servicios posibles? ¿Cómo se utilizan los recursos para la producción de estos bienes? ¿Y para quién se producen los bienes? Es decir, ¿cuál es la distribución del ingreso y el consumo entre diferentes individuos y clases? 5. Las sociedades responden estas preguntas de maneras diversas. En la actualidad, las formas más importantes de organización económica son la economía centralizada y la economía del mercado. La primera está dirigida por un control centralizado por parte del Estado, la segunda por un sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones las toman individuos y empresas privadas. Todas las sociedades tienen diferentes combinaciones de una y otra. Todas son economías mixtas. Punto C. Posibilidades tecnológicas de la sociedad. 6. Con los recursos y la tecnología dados, las alternativas de producción entre dos bienes, tales como mantequilla y armas, pueden resumirse en la frontera de las posibilidades de producción, FPP. La FPP muestra cómo la producción de un bien, como las armas, se sustituye con la producción de otro, como la mantequilla. En un mundo de escasez, elegir una cosa significa dejar otra. El valor del bien o servicio al que se renuncia es el coste de oportunidad. La eficiencia productiva se presenta cuando no es posible aumentar la producción de un bien sin disminuir la producción de otro. Este caso se ilustra mediante la FPP. Cuando una economía está sobre su FPP, puede producir más de un bien solamente si produce menos de otro. 8. Las fronteras de las posibilidades de producción ilustran muchos procesos económicos básicos. La forma en que el crecimiento económico desplaza la frontera, como un país elige relativamente menos comida, y otras necesidades a medida que se desarrolla, como un país elige entre bienes privados y públicos, y cómo las sociedades eligen entre bienes de consumo y bienes de capital que pueden aumentar el consumo futuro. 9. En ocasiones, las sociedades se encuentran por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Cuando el desempleo es alto o cuando una revolución o regulaciones ineficientes del gobierno afectan la actividad económica, la economía es ineficiente y opera por debajo de su FPP. Apéndice 1. ¿Cómo leer gráficas? Una imagen vale más que 1000 palabras. Proverbio chino. Antes de que usted pueda dominar la economía, debe poseer conocimientos prácticos de las gráficas. Estas son tan indispensables para el economista como un martillo para un carpintero. Por lo tanto, si usted no está familiarizado con el uso de las gráficas, invierta algún tiempo para aprender a interpretarlas, pues será un tiempo bien aprovechado. ¿Qué es una gráfica? Es un diagrama que muestra la forma en que dos o más conjuntos de datos o variables se relacionan entre sí. Las gráficas son esenciales en economía, porque entre otras razones nos permiten analizar conceptos económicos y tendencias históricas. Usted se topará con muchos tipos distintos de gráficas en esta obra. Algunos muestran cómo las variables se modifican con el paso del tiempo. Otras presentan la relación entre distintas variables, como en el ejemplo que analizaremos a continuación. Cada una de las gráficas de este libro le ayudarán a comprender una importante relación o tendencia económica. La frontera de las posibilidades de producción. La primera gráfica a la que usted se enfrentó en este texto fue la frontera de las posibilidades de producción. Como la demostraremos en el cuerpo de este capítulo, la frontera de las posibilidades de producción, o FPP, representa las cantidades máximas de un par de bienes o servicios que pueden producirse con los recursos dados en una economía, suponiendo que todos ellos se utilizan plenamente. Examinemos una aplicación importante, la de elegir entre los alimentos y las máquinas. La tabla 1a.1, que es muy parecida al ejemplo de la tabla 1.1, muestra los datos esenciales de la FPP.
Recuerde que cada una de las posibilidades indica un nivel de producción de alimentos y un nivel de producción de máquinas. A medida que aumenta la cantidad producida de alimentos, disminuye la de máquinas. Así, por ejemplo, si la economía produjera 10 unidades de alimentos, podría producir como máximo 140 máquinas, pero si produjera 20 unidades de alimentos, solo podría fabricar 120 de máquinas. Gráfica de las posibilidades de producción. Los datos de la tabla 1A.1 también pueden presentarse mediante una gráfica. Para construirla, representamos uno de los pares de datos de la tabla con un único punto en una superficie bidimensional. La figura 1A.A representa en una gráfica la relación entre las producciones de alimento y de máquinas que se muestran en la tabla 1A.1. Cada par de cifras se indica por medio de un único punto en la gráfica. Así, la fila llamada A en el cuadro 1A.1 es el punto A de la figura 1A.1. Y lo mismo ocurre con los puntos B, C, etc. En la figura 1A.1, la línea vertical de la izquierda y la línea horizontal situada en el extremo inferior corresponden a las dos variables, a los alimentos y las máquinas. Una variable es un elemento de interés que puede definirse y medirse y que adapta valores diferentes en momentos o lugares distintos. Algunas de las variables importantes que se estudian en economía son los precios, las cantidades, las horas de trabajo, las hectáreas de tierra, los dólares de ingreso y otras. La línea horizontal de una gráfica se denomina eje horizontal o eje de las abscisas, o a veces eje de las X. En la figura 1A.1, la producción de alimentos se mide con el eje de las abscisas de color negro. La línea vertical se conoce como eje vertical, eje de las ordenadas o eje de las Y. En la figura 1A.1 mide la cantidad de máquinas producidas. El punto A del eje vertical representa 150 máquinas. La esquina inferior de la izquierda, donde se cruzan los dos ejes, se denomina origen. En la figura 1A.1 significa 0 alimentos y 0 máquinas. La curva lisa. En la mayoría de las relaciones económicas, las variables pueden modificarse en cantidades pequeñas o grandes, como las que se muestran en la figura 1A.1. Por lo tanto, generalmente trazamos las relaciones económicas como curvas continuas. En la figura 1A.2 se muestra a FPP como una curva lisa en la que se han conectado los puntos que van de A a F. Al comparar la tabla A1A.1 y la figura 1A.2, podemos advertir por qué las gráficas se utilizan con tanta frecuencia en economía. La curva FPP lisa refleja el menú de posiciones de la economía. Se trata de un dispositivo visual para ilustrar qué tipos de bienes están disponibles y en qué cantidades. Permite observar de un vistazo la relación entre la producción de máquinas y alimentos. Pendientes y líneas. En la figura 1.1a.2 se muestra la relación que existe entre la producción máxima de alimentos y máquinas. Una forma importante de describir la relación entre dos variables es mediante la pendiente de la línea gráfica. La pendiente de una línea representa la modificación de una variable que se presenta cuando otra variable se modifica. Para ser más precisos, es un cambio de la variable y sobre el eje vertical por un cambio unitario en la variable x sobre el eje horizontal. Por ejemplo, en la figura 1A.2, digamos que la producción de alimentos se elevó de 25 a 26 unidades. La pendiente de la curva de la figura 1A.2 nos indica el cambio preciso en la producción de maquinaria que podría ocurrir. La pendiente es una medida numérica exacta de la relación entre la variación de y la variación de x. Podemos utilizar la figura 1A.3 para explicar cómo medir la pendiente de una línea recta. Por ejemplo, la pendiente de la línea entre los puntos B y D considere el movimiento de B a D, como el que se presenta
en dos etapas. Primero, se presenta un movimiento como horizontal de B a C que indica el aumento de una unidad del valor de X, sin cambio del valor de Y. Luego viene un movimiento vertical compensatorio, hacia arriba o hacia abajo, el cual se indica como S en la figura 1A.3. El movimiento de unidad horizontal es solo por conveniencia. La fórmula se mantiene para movimientos de cualquier magnitud. El movimiento de dos pasos nos lleva de un punto a otro sobre una línea recta. Como el movimiento BC es un incremento de una unidad de X, la longitud de CD, que se muestra como S en la figura 1A.3, indica la modificación de Y por una variación unitaria de X. En una gráfica, a esta variación se le denomina pendiente de la línea ABDE. A menudo se define la pendiente como la altura sobre la base. La altura es la distancia vertical. En la figura 1A.3 es la distancia que mide entre C y D. La base es la distancia horizontal. Es BC en la figura 1A.3. La altura sobre la base en este caso sería CD sobre BC. Por lo tanto, la pendiente de BD es CD-BC. Para quienes hayan estudiado cálculo, la pregunta 7 al final de este apéndice relaciona los pendientes con las derivadas. Conviene recordar los aspectos clave de las pendientes que son, a saber, 1. La pendiente puede expresarse como un número. Mide el cambio de Y por unidad de cambio de X, o la altura sobre la base. 2. Si la línea es recta, su pendiente es constante en todos los puntos. 3. La pendiente de la línea indica si la relación entre X y Y es directa o inversa. Es directa cuando las variables se mueven en el mismo sentido, es decir, aumentan o disminuyen juntas. Las relaciones inversas se presentan cuando las variables se mueven en sentido contrario, es decir, una aumenta y la otra disminuye. Así, una pendiente negativa indica que la relación XY es inversa, como sucede en la figura 1A.3a. ¿Por qué? Porque un aumento de X exige una disminución de Y. Algunas veces se confunde la pendiente con la apariencia de inclinación. Esta conclusión suele ser válida, pero no siempre, ya que la pendiente depende de la escala de la gráfica. Los paneles A y B de la figura 1A.4 representan ambos exactamente la misma relación. Sin embargo, en B la escala horizontal se ha ampliado en comparación con la de A. Si se calcula cuidadosamente, se verá que las pendientes son exactamente las mismas. Pendiente de una línea curva. La línea curva o no lineal es aquella cuya pendiente varía. A veces nos interesa saber cuál es el pendiente en un determinado punto, como el punto B de la figura 1A.5. Observamos que la pendiente de este punto es positiva, pero no sabemos cómo calcularla exactamente. Para determinar la pendiente de una línea curva lista en un punto, calculamos la pendiente de la línea que toca pero no corta a la línea curva en el punto en cuestión. Esa línea recta se denomina tangente. A la línea curva, en otras palabras, la pendiente de una línea curva en un punto es la pendiente de la línea recta que es tangente a la curva en ese punto. Una vez que trazamos la tangente, hallamos su pendiente a través de la técnica habitual de medición en ángulo recto que hemos analizado antes. Para encontrar la pendiente en el punto B de la figura 1A.5, trazamos simplemente una línea recta FBG tangente a la línea curva en ese punto. A continuación, calculamos la pendiente de la tangente NJ/MN. Del mismo modo, la línea tangente GH indica la pendiente de la línea curva en el punto D. La figura 1A.6 muestra otro ejemplo de una pendiente de línea no lineal. Allí se muestra una curva típica de microeconomía, la cual tiene forma de campana y alcanza su máximo valor en el punto C.
Podemos utilizar nuestro método de pendientes como tangentes para ver que la pendiente de la curva siempre es positiva en la región en la que la curva asciende y negativa en la región en la que desciende. En la cima o máximo de la curva, la pendiente es exactamente igual a cero. Una pendiente igual a cero significa que un pequeño movimiento de la variable x alrededor del punto máximo no tiene efecto alguno en el valor de la variable y. Desplazamientos de las curvas y movimiento a lo largo de ellas. Una distinción importante en economía es la diferencia entre los desplazamientos de las curvas y los movimientos a lo largo de ellas. Podemos analizarla en la figura 1A.7. La frontera interna de posibilidades de producción reproduce la FPP de la figura 1A.2. En el punto D, la sociedad escoge producir 30 unidades de alimento y 9 unidades de máquinas. Si la sociedad decide consumir más alimentos con una FPP dada, puede desplazarse a lo largo de FPP hasta el punto E. Este movimiento a lo largo de la curva representa que se han escogido más alimentos y menos máquinas. Supongamos que la FPP interior representa las posibilidades de producción de la sociedad durante 1990. Si volvemos al mismo país en 2000, observamos que la FPP se ha desplazado a la curva interior de 1920, a la curva exterior del 2000. Este desplazamiento se producirá como consecuencia de un incremento de la mano de obra o del capital disponible. En el último año, la sociedad puede escoger ubicarse en el punto G, con más alimentos y máquinas que en el punto D o E. El objetivo de este ejemplo es que en el primer caso, el movimiento de D a E, observemos el movimiento a lo largo de la curva, mientras que en el segundo caso, de D a G, observamos el desplazamiento de la curva. Algunas gráficas especiales. La FPP es una de las gráficas más importantes en economía. Representa la relación entre dos variables económicas como los alimentos y las máquinas o las armas y la mantequilla. En las páginas siguientes, el lector encontrará otros tipos más. Series de tiempo. Algunas gráficas muestran la forma en que una variable particular se modifica con el paso del tiempo. Observe, por ejemplo, las gráficas que se encuentran en la parte interior de la cubierta de este libro. La gráfica de la izquierda muestra una serie de tiempo a partir de la Revolución de Estados Unidos, de una variable macroeconómica importante, la razón entre la deuda del gobierno federal y el Producto Interno Bruto o PIB, que es la razón deuda PIB. Las gráficas de series de tiempo ubican a este sobre el eje horizontal y a las variables de interés, en este caso la razón de deuda PIB, sobre el eje vertical. Esta gráfica muestra que la razón deuda PIB se ha elevado mucho durante todas las guerras importantes. Diagramas de dispersión. En ocasiones se deben graficar pares individuales de puntos, como en la figura 1A.1. A menudo se hará lo mismo con combinaciones de variables durante años diferentes. Un ejemplo importante de un diagrama de dispersión en microeconomía es la función del consumo, que se muestra en la figura 1A.8. Este diagrama de dispersión muestra el ingreso disponible total de un país sobre el eje horizontal y el consumo total, el gasto por parte de los hogares en bienes como los alimentos, el vestido y la vivienda, sobre el eje vertical. Advierta que el consumo se relaciona muy estrechamente con el ingreso, una clave vital para entender los cambios en ingreso y producción nacional. Diagramas con más de una curva. A menudo resulta útil colocar dos curvas en la misma gráfica, con lo cual se obtiene un diagrama de curvas múltiples. El ejemplo más importante de este es el diagrama de la oferta y la demanda, que se muestra en el capítulo 3. Tales gráficas pueden mostrar dos relaciones diferentes en forma simultánea, tales como la manera en que las compras de los consumidores responden a los precios, demanda, y la manera en que la producción de los negocios responde ante ellos, oferta. Si se grafican al mismo tiempo las dos relaciones, podemos determinar el precio y la cantidad que prevalecerán en un mercado. Con esta explicación concluye nuestra breve incursión en las gráficas
Una vez que usted haya dominado estos principios básicos, las gráficas de esta obra y las de otras áreas pueden ser tanto divertidas como instructivas.